les doy la bienvenida a este espacio nuevo que estamos abriendo aquí en el canal, donde vamos a cambiar un poco la dinámica de los videos también para ir variando. Y hoy día quiero compartir esta charla, vamos a hacer una charla junto a mi hermanita Laura Cicerone. Ahí si gustas te puedes presentar. Hola a todos, a todas. Bueno, un honor estar acá, Manuel, hermano querido. Y bueno, vamos a ver de qué se trata, qué es lo que depara para esta charla, el universo, la universus. La Universus. Sí. Bien, sí. Primero que todo, bueno, me gustaría saber cómo has estado sintiendo las energías actuales, cómo has estado fluyendo con todo esto, con todos estos cambios planetarios que se está viendo. Cuéntame un poquito. Bueno, este último tiempo lo hemos venido vibrando bastante en relación a las nuevas disposiciones, a lo nuevo que está disponible en la malla planetaria, ¿no? De disposiciones nuevas que están al alcance ya, ¿no? De los humanos que estemos en conciencia de esto, ¿no? Más que conciencia, te diría que lo estamos vibrando, ¿no? Que lo estamos sintiendo a lo nuevo, porque no hay manera de, acá no hay comprobaciones, no hay, ¿no? Es seguir el sentir Claro. siempre. Nosotros nos hemos conocido así, nos hemos acompañado así. Después podemos contar un poquito de nuestra historia, de cómo nos conocimos y eso que es muy, Sí, muy sí, lindo. bueno, para que vayan comprendiendo un poquito, con Laura ya nos conocemos en persona y bueno, y desde hace años ya tenemos un camino, un recorrido ahí de acompañamiento en los procesos de transformación de cada uno. Y hemos ido como creciendo a la par, ¿verdad? Acompañándonos en ese proceso y hemos visto un poco esa transformación porque es como un cambio que hemos venido teniendo cada uno y justo hoy día, como te decía, está un poco en sincronía con la energía del enlazador de mundos en el Sí, sincronario maya de 13 lunas, que tiene que ver con todo esto del cambio, ¿verdad? Que no somos siempre el mismo ser, que nos vamos transformando constantemente. Y es bonito a veces mirar hacia atrás, ¿verdad? Y darte cuenta de la versión que tú tenías antes, de cómo eras, y ahora todo el cambio que hemos ido teniendo. O sea, es muy como gratificante, ¿verdad? Ir observando todo eso. ¿Cómo lo ves sí, tú? sí, yo creo que han sido 5 años, ¿no? Desde el 2018, por ahí empezamos a conectar nosotros por absoluta sincro Mm, y, y nos hemos ido acompañando y es como justamente no es casual que nos estemos compartiendo ahora, ¿no? claro. A la afuera, si se quiere, ¿no? Porque nosotros entre nosotros nos venimos acompañando, pero que nos estemos como compartiendo con otros, eh, porque sentimos como esa síntesis, ese sentido, ese sentimiento de síntesis, como de que algo se cerró o se está cerrando y que estamos pasando como a otro momento. Y esa es como la definición, ¿no? De este cierre y abrir, que es Claro. todo dos caras de un mismo movimiento, morir y renacer, cerrar y abrir, eh, el fin y el principio, ¿no? Todas estas cuestiones que hemos comprendido que estamos en ese camino constante de transformación, como decías vos, ¿no? Hoy. Claro. Por mi parte, lo sentí muy fuerte este cambio ya como lo que tú decías, como esta síntesis post eclipse, un poco como este último eclipse que hubo, sentí mucho esa sensación ya de eh, ir compartiéndote un poco desde la experiencia, desde este recorrido que llevamos ya, porque era como, en mi caso, por ejemplo, era como estar todavía en las sombras, ¿verdad? Desde allí compartiendo, obviamente, pero ya ahora en un proceso más de exponerte un poco en el sentido de irradiar también justamente toda esta integración que hemos venido haciendo de luz y sombra, porque muchos pensarán que este camino de trascendencia, de transformación, es un camino lleno de rosas o no es tan, digamos, eh, o es suavecito, es más energético, pero
se siente mucho en lo físico, son enfrentar a tu sombra, es aprender a amar esa sombra para irla integrando justamente, ir equilibrando eso, ese yin yang somos. Total, total. Te escuchaba recién y me vino esto, ¿no? Que nosotros antes, en otro momento más temprano de nuestro camino, de nuestro transitar, justamente estábamos más identificados con el hacer, porque era como, ¿no? La Mm, programación, esto de claro. hacer. Entonces, cuando vos decías esto de mostrarnos desde la sombra o qué sé yo, lo asocié con esto de mostrar lo que hago. Y hoy nos damos cuenta de que la onda es mostrar lo que somos, ¿no? Esto que decís Mm, de emanar. claro. Exacto, es como ser tú, o sea, en vulnerabilidad en el sentido de que compartas lo que has sido en luz y en sombra para que también no haya como confusiones al respecto, porque muchos piensan, ay, que eres espiritual, que no te puedes equivocar. He escuchado comentarios como eso, entonces, o Pues, que tienes que mostrar siempre una cara bonita, ¿verdad? Ante los demás, no te puedes enojar, ¿verdad? Entonces, esa es como una etiqueta que se le ha puesto mucho a aquellos que estamos en este camino, ¿verdad? De autoconocimiento, de transformación. ¿Sí? total, y Entonces, esos enojos o ese dolor que, ¿no? que traemos a colación, es como que de afuera alguien que no está transitando ese mismo camino y lo desconoce, te dice, ¿cómo puedes estar mal si vos sos re espiritual? Se supone que te está re bien. O cómo puedes, esto que decías vos, ¿no? De estar enojado si vos sos espiritual. Y es como que justamente el camino espiritual lo que tiene es que es eh, la trascendencia de esos estados. exacto, A través del camino espiritual lo que aprendemos es a trascender esos estados en la mayor ecuanimidad posible sin juzgarlos. Porque ¿cómo podemos nosotros llegar al objetivo máximo de la espiritualidad, que es trascender la dualidad, o sea, cero juicio, no juzgar, si lo primero que hacemos es juzgarnos a nosotros en nuestros estados claro, anímicos, ¿no? total, total, sí, y eso es muy importante lo que dices tú, el no juicio es clave porque esto, bueno, yo en mi caso lo he ido comprendiendo a través de la experiencia, ¿verdad? El enfrentarte cara a cara a tu sombra en momentos y, y tener que simplemente observar, porque si rechazas esa sombra, es como que más fuerte se hace, ¿verdad? Si rechazas ese miedo, si rechazas ese dolor que está ahí, que quiere salir, esa cualquier emoción que esté pululando por surgir, si tú eres capaz de observarla desde esa ecuanimidad, como dices tú, va produciéndose finalmente esa integración, porque hoy lo que vemos afuera en el mundo externo, que está tan polarizado en muchos aspectos, es justamente por el rechazo, por ese rechazo que estamos teniendo o hacia la sombra o hacia la luz. Entonces, como que nos ponemos acá en uno de los dos polos y simplemente falta esa integración, ¿verdad? Ese equilibrio entre que te lo da Sí. esa ecuanimidad que dices tú. Claro, estamos aprendiendo como humanidad, porque todavía como humanos somos niños que estamos aprendiendo Claro, cómo vivir. Estamos entendiendo recién ahora que eso realmente no podemos plasmarlo fuera sin plasmarlo dentro nuestro primero. ¿Qué es lo que decimos siempre del tema de las guerras o esta máxima, ¿no? Que dice, si no hay enemigo dentro, no hay guerra fuera? claro, Es como que siempre una guerra o lo que las manifestaciones o esto, ¿no? El externo siempre está reflejando una lucha interna de uno con uno mismo. Si todos estuviéramos en paz con nosotros mismos, bueno, no tendría sentido la exteriorización de estos conflictos, ¿no? claro, Eso que decís vos de integrar la sombra. Si yo integro mi sombra, ya está, no hay conflicto afuera. exacto, exacto. Es como estoy en ese proceso también, ¿verdad? Del guerrero, ¿verdad? Del camino del guerrero. Y el camino del guerrero es eso, lo que tú estás diciendo, o sea,
muchos lo confunden, ¿verdad? El camino del guerrero. No, que hay que ir a guerrear afuera contra la oscuridad, que hay que ir a esa naturaleza un poco índigo, ¿verdad? Que surge, Sí, hay que ir a acabar con lo sí, oscuro sí, acá y sí. acá. Sí, yo soy el primero que he pasado por eso también, por esos estados, por eso lo comprendo y obviamente es muy importante aquí que vayamos comprendiendo que es la lucha del guerrero es contra esa parte domesticada interna, contra esa polaridad, como tú dices, interna que está ahí, porque en el momento en que tú empiezas a integrar esto, por resonancia, obviamente todo se va equilibrando afuera, ¿verdad? O sea, se va Sí, aquietando como el salón de los espejos, ¿verdad? Lo que está afuera y que es un reflejo de lo interno, como tú dices. sí, total. Y tiene ese momento, recién cuando nombrabas la sombra, digamos, tiene ese momento en donde realmente somos llamados a erigir dentro nuestro una fortaleza, pero no la fortaleza bruta, ¿no? Sino la fortaleza sutil, esa fortaleza de, de permitirnos la honestidad con nosotros. Mm, Porque acá, o sea, no hay juicio y no hay conflicto cuando uno está en su propia verdad. Pero para estar en nuestra propia verdad tenemos que enfrentar esa sombra. La sombra, para definirla un poquito, ¿no? Como esos aspectos de nosotros mismos que no queremos ver, que tapamos, que los dejamos justamente en la sombra, por eso la mm, oscuridad, no, bueno, lo meto abajo de la alfombra, todo lo que es trauma infantil, todo mm, lo que es aspectos míos que no me ah, gustan, pero y los proyectos fuera, no me gusta lo que hace tal, y eso es porque yo lo tengo ese rasgo y no me lo admito y no me lo asumo porque si no lo tengo que corregir en mí, hablando de los espejos. eh, Entonces, poder enfrentar la sombra no se puede hacer desde la fuerza, que es esto que vos decís del guerrero. mm, Estamos hablando de un guerrero refinado, claro. el refinamiento del humano actual, al que está llamado el humano actualmente, es este refinamiento de comprender que, como decía mi abuela, más vale maña que fuerza, ¿no? La maña, lo Mm, sutil, este ingenio, ¿no? Y lo suave, lo dulce, no podemos, o sea, la sombra hay que derretirla con dulzura, con amor, hay que mm, abrazarla con amor, ¿no? Con compasión. claro, Son todas cosas suaves, dulces, femeninas, no, no va a la guerra, lo masculino, lo bueno, voy a destruir la sombra no se claro, destruye, la sombra se ama, se exacto. ama. Sí, qué importante eso que dices, porque sí, se trata de eso, de la compasión. Me gusta mucho esa palabra, como la explicas, porque muchos piensan o confunden compasión con lástima, ¿verdad? Y son dos energías totalmente distintas, ¿verdad? Y la compasión es totalmente una energía desde el amor incondicional, desde el no juicio, ¿verdad? Y eso es lo que va produciendo justamente, como tú dices, esta integración. Me viene un poco el proceso de Hawkins cuando logra la iluminación. Él dice que atraviesa justamente todo su inframundo, todo ese inconsciente individual y se enfrenta a todo tipo de miedos, a todo tipo de imágenes perturbadoras que están ahí en nosotros, en ese inconsciente, ¿verdad? Y en el momento en que llega a la oscuridad profunda, toca fondo, por así decirlo, a la nada misma, es cuando dice, deseo ver la luz, surge ese deseo de ver la luz. Y desde ahí surge ese estado de iluminación, o sea, pero él tuvo que bajar hasta ese inframundo, em, sin juzgarlo, obviamente, sumergirse para que se produjera esta integración de luz y sombra finalmente que da paso a la verdadera sabiduría, a la verdadera iluminación, a esa llama dorada de la llama trina, ¿verdad? Que surge Sí, de los dos polos, de la sí, dualidad. ¿Eh? total. Sí, y me hiciste acordar a este momento que quienes transitamos estos caminos nos hemos visto en esos momentos del tocar fondo, ¿no? Del estar de rodillas, o sea, de realmente rendirnos a,
a la aceptación de todo lo que es, como es. Y solo desde ahí podemos, que sería como lo del árbol, ¿no? El árbol que solamente puede ir hacia arriba cuanto más abajo van sus raíces, ¿no? Mira, claro, Que es la exacto. metáfora de ir al infierno. Solo podemos ir, lo más alto que podemos ir es cuanto más bajo fuimos, o sea, hay que tocar el infierno para poder ir al cielo. Todas estas metáforas hablan de esto mismo que vos estás diciendo, que es de que al negar la sombra o al negar todo lo que es trauma, dolor, sufrimiento, que necesita ser limpiado, no suprimido ni eliminado, enfrentado, amado y, y, y soltado Mm, desde el amor, desde el amor. Necesitamos esa crisis, ese momento que nosotros vemos a la crisis como algo malo. Yo siempre que puedo lo digo, como que la crisis, gracias, crisis, porque la crisis es lo que te pone como al día con vos mismo, ¿no? Te muestra lo que necesita ser resuelto para que vos puedas ser la mejor versión de vos mismo, habiendo soltado eso que tiene que ser resuelto desde el amor. Entonces, claro, cuando estamos en el peor momento, es tu mejor momento para poder despegar, pegar. pero no lo Ujú, vemos así por el condicionamiento mental, cultural que tenemos, ¿no? De que claro, la crisis es un desastre, entonces no va a pasar. Todo el pensamiento fatalista, ¿no? De exacto. 3D. Sí, sí, es como, claro, el ir como aceptando esas muertes que vamos teniendo en sincronía con lo del el asador de hoy. Entonces la muerte, claro, es esa, viene siendo como esa crisis, ¿verdad? Que donde tocamos fondo, esa noche oscura del alma. Y en mi caso, por ejemplo, si hay momentos que los que yo tengo que agradecer son esos momentos más oscuros en mi vida, donde he tocado fondo, como decías tú, porque desde ahí cuando tocas fondo ya es pum, despegar simplemente, entonces, pero más fortalecido, entonces, si tú estás viendo este video, no tengas miedo a vivir esas crisis, acéptalas primero que todo, porque eso te va a permitir transformarte y resurgir como el Fénix, ¿sí? A una versión más eh, íntegra de ti mismo. Hablando de integración, Exacto. íntegra, total. Eh, me, me- me vino esto cuando decías, los que nos están viendo, las que nos están viendo, que no tengan miedo. Hablábamos el otro día de la entrega, ¿te acordás? Como Ujú, un superpoder, que claro. también em, este condicionamiento 3D de que poder es resistir, como que resistirse es igual a tener poder, porque resisto, porque aguanto, porque... Mm, Y en realidad, desde una versión más elevada o más de quinta dimensión o más de no dualidad, el verdadero poder es la entrega, o sea, hay que poder entregar, hay que poder rendirse y decir, ok, acepto esto que está pasando, acepto esto de mí, que nunca lo quise ver, pero entiendo que no puedo resistirme más porque estoy creando caos a mi alrededor, desde la claro, resistencia. Estoy creando caos en mi propia vida para mí. exacto, Entonces rendirse a decir, bueno, así como vengo, no va, no me está llevando a lugares de plenitud, no me está llevando a donde yo quiero ir, no me está trayendo satisfacción, me está trayendo mucho dolor. Entonces, no tener miedo a rendirse eh, es comprender que rendirse no es pasivo, no es resignación. exacto, exacto. Sí. Muy, muy buen punto ese y claro, la rendición es lo que te permite justamente esa transformación, ¿verdad? El ir cambiando de piel, el saber dejar una piel vieja cuando ya te está apretando mucho y para poder expandir tus alas, para poder avanzar, porque si estamos ahí constantemente resistiéndonos, ¿sí? Así tratando de aguantar al máximo, es como una fricción que se produce y que te va a desgastar mucho, te va a hacer perder mucha energía, ¿sí? Entonces, no es momento para resistirse, es momento de fluir, tenemos que fluir en estos tiempos
Como tú dices, la rendición es un superpoder, ¿sí? La entrega, el entregarse. Em, Porque claro, antes se confundía con resignación, ¿verdad? Eso que decías tú y no es para nada así. Mm, Estamos aprendiendo a resignificar todos esos términos que han sido programación. claro. Estamos aprendiendo como a dejarnos ser, que en ese camino nos hemos acompañado nosotros, ¿no? En esos momentos en que hemos estado de rodillas y que hemos dicho, bueno, no entiendo nada, estoy enloqueciendo, porque claro, cuando vos decís a la gente que nos está viendo, no tengan miedo, me encanta eso, porque es como que cuando empezamos a dudar, hay una confusión ahí en donde el cuerpo mental se descalibra y uno siente realmente, hay momentos en que decís, bueno, ya perdí la cordura. eh, Entonces es re importante un par, ¿no? Como referencia, que esté atravesando lo mismo. Nosotros tuvimos la suerte de poder acompañarnos en eso, ¿no? En ser referentes del otro, porque uno pierde los parámetros cuando está en esos momentos mm, en donde te estás reconfigurando energéticamente. Es como que sentís que se te mueve el piso, se te mueven las paredes, o sea, todo lo que sos se está resquebrajando y en el momento no vemos que es para un bien mayor, como decías vos lo del fénix. En el momento no lo vemos así, en el momento vemos solamente decadencia, destrucción y aparecen todos los miedos primarios, claro, todos, exacto. todos los miedos. Entonces acá la palabra clave es miedo, que es la palabra alrededor de la cual se ha estructurado la 3D, ¿no? Exacto. Y bueno, ahí como complemento lo que dices tú, partiendo también como raíz de uno de los miedos que son uno de los miedos más arraigados que está en el colectivo, que es el miedo a la muerte. ¿Verdad? Es como que es el miedo primario que desde allí surgen todos los miedos bueno, a mí a veces me ha tocado ver también personas que dicen, no, yo no tengo miedo a la muerte, dicen, no, yo no tengo miedo a la... Ojo, pero eso lo dices conscientemente, pero subconscientemente o inconscientemente está ahí ese miedo a la muerte, porque ese miedo a la muerte es el que sostiene a tu personaje ego, si no, no tendrías ego, te habrías iluminado, por así decirlo, ¿verdad? Totalmente. Sí, totalmente. Sí, sí. Mm, Es tu ego hablando. No tengo claro. miedo de muerte. Es un ego con patas hablando. Entonces, claro, desde ahí ese es el miedo como que mueve todo. Entonces, la idea aquí es observar justamente esas dos polaridades, el amor, que viene siendo como el otro extremo, y el miedo, ¿verdad? Porque cuando no hay miedo, es porque está la presencia del amor, y cuando no hay amor, porque está la presencia del miedo, así de simple. Entonces, la idea es ir mm, transmutando justamente ese miedo, transformándolo mediante la aceptación y la observación consciente de este miedo, o sea, sin juicios. Sí, está re bueno eso que decís del miedo y del amor, porque bueno, son las dos como energías madres, ¿no? Y, y lo que hablábamos de que esto de que cuando la luz no lucha, hablando de la no guerra, del no guerrero, o Mm, sea, o del guerrero pacífico, del guerrero dulce, ¿no? De la dulzura. Es como cuando la luz aparece, la oscuridad se va, no hay lucha. Lo hemos claro, leído por todos lados a eso, ¿no? eh, Es como que no hay que luchar. Si hay amor, no es que el amor vence al miedo porque le lucha, ¿cómo se dice? Lo combate. No es combativo esto. Es el amor se presenta, el miedo desaparece al instante. Entonces llevar eso a nuestro proceso de abrazar la sombra se ve claro, se ve más claro. Es como decir, entonces no hay nada que hacer, simplemente hay que poder encender ese amor, esa dulzura, esa compasión y atestiguar, como si fuese de afuera, ¿no? El testigo silencioso, atestiguar ese dolor o esa herida, y a través de esa mirada amorosa, compasiva, dulce, se va disolviendo. No hay nada que combatir, no hay nada que luchar. Eso estamos entendiendo como claro. humanidad, que no es la manera.
combatir. Estamos comprendiendo afortunadamente poco a poco, ¿sí? Porque digamos la mayor parte del colectivo todavía sigue un poco polarizado, ¿verdad? Pero siento que también depende de cada uno de nosotros, o sea, cada uno de nosotros es como un pilar que está sosteniendo también la conciencia, porque en la medida que tú más conciencia tienes, más responsabilidad, es como lo que dice la película de Spider-Man, a mayor poder, mayor responsabilidad, ¿te fijas? Un Ujú. superpoder implica una gran responsabilidad. Ajá, exacto. Entonces, como que, claro, tu conciencia, a la medida que va aumentando, sostiene a más otras conciencias que están en menor grado, por así decirlo. Entonces, sostienes como a determinado número del colectivo. Entonces, por eso es tan importante que aquellos que estamos empoderándonos en este camino, vayamos haciendo nuestra labor interna, porque eso va a ir repercutiendo obviamente al colectivo y vamos a ir transformando de esa forma por irradiación, por así decirlo. ¿No? Total, por irradiación. Amo esa palabra. Irradiación, emanación, que tiene que ver con esto que dijimos bien al principio de ya no es hacer y hacer, hacer, sino emanar lo que soy. Claro. Ya con eso no solo le estoy mostrando al otro sin hacer nada, no, no te estoy imponiendo mi forma de ser, no te estoy imponiendo mi forma de pensar ni de hacer. Simplemente uno al permitirse ser Mm, y simplemente ser quien realmente es en su absoluta autenticidad, le está mostrando al otro que eso es posible, claro, que es exacto. una posibilidad, con lo cual es una invitación a los otros, que es esta cosa de que nos preguntan, ¿no? Che, ¿vos qué haces para estar así? ¿Cómo haces, no? Como si no tuviéramos nuestros momentos de estar de rodilla, ¿no? Pero claro, cuando nos toca compartir nuestro proceso, lo primero que traemos son esos momentos de estar de rodillas, porque esa profundidad es la que nos permite después estar como en esta energía de autenticidad, porque vamos soltando capas de lo que no somos. Mm, exacto, exacto. Y como tú dices, eso es clave, o sea, ha sido como un proceso también de trascendencia, de ir pasando por distintos niveles de conciencia, ¿verdad? Si lo habláramos como en términos de la escala de David Hawkins, hemos ido pasando por muchos grados evolutivos de conciencia y todo eso Sí. quitando esas capas, por así decirlo. Entonces, Mm. de esa forma, es bonito, encuentro yo, porque te permite comprender los procesos de cada ser y ser compasivo, obviamente, con cada proceso y no imponer, porque cuando uno está en determinado estado de conciencia, como recién en este camino, como llenándote de todo esto nuevo, es como que quieres compartirlo muchas veces y hay personas que no quieren escuchar, o sea, en ese caso también tiene que estar el respeto, en ese sentido a cada conciencia. A mí me pasó a los golpes, sí, en el sentido de que yo llegaba, ay, mira, y le contaba a personas que no querían escuchar eso, y de pronto incluso salía sus sombras y te atacaban de vuelta. Entonces, no todos van a vibrar con el nivel de conciencia en el que estás, y obviamente también es parte del respeto, ¿verdad? Y ir irradiando, por así decirlo, esta energía. ¿Sí? Claro, está operando igualmente, no lo estamos diciendo, no estamos invadiendo, que está importante eso, no invadirle el campo al otro, Claro, porque cada uno está en su momento y cada uno pactó antes de encarnar el momento en el que va a despertar, la manera en la cual va a despertar, entonces que nos metamos ahí nosotros no solo es una falta de respeto, sino que eh, no estamos ayudando, es todo lo contrario, estamos claro. interfiriendo. Pero simplemente la irradiación, la emanación, es como una especie de afectar no invasivo. Ujú, exacto. Es como Esa es la yo te diferencia. muestro, sí, Ujú, y ni siquiera es consciente, no es que uno va por la vida diciendo, bueno, te voy a mostrar a través de mi radiación. No, uno va caminando y vas cantando por la calle y una persona te mira y dice, ay, mira, hay una, va cantando por la calle. Capaz se pone a cantar también. Claro, Sería como una cosa así, ¿no? Tu frecuencia afecta, ¿no? A través del éter directamente, nuestro campo electromagnético
puede llegar a medir, ya sabemos, 3 metros cuando está, o más, cuando claro, está muy expandido. Entonces, si yo paso por al lado de la vereda, al lado de alguien, nuestros campos de información se están interconectando en ese momento. Entonces el otro puede captar, ¿no? Esto de poder captar la información en el otro, pero tenés que estar receptivo a eso. Si no, no hay posibilidad de intercambio de datos. de eso se trata, ¿verdad? De ir haciendo esa unión, esa integración. Eh, yo lo veo mucho como la parte de la llama trina, el ejemplo de la llama trina, me gusta verlo así, las dos ¿Sí? energías, ¿verdad? La masculina azul, que vendría a ser la, claro, esa fuerza eléctrica que te mueve, la femenina, la rosa, esa parte más magnética de lo que hablamos, de todas estas cualidades de la compasión, el amor incondicional, etcétera. Y esa unión, ¿verdad?, que vamos produciendo y que va dando paso a una tercera energía que viene siendo el azul con el rosa, cuando se mezclan da el violeta, ¿te fijas? Entonces viene siendo esa Sí, energía andrógina, esa energía neutra que vendría a dar paso luego al dorado, ¿te fijas? total, sí, sí. Por eso los colores de la transmutación, ahí son el violeta y el dorado. Totalmente. Bueno, la transmutación sería, en realidad estamos hablando de transmutación todo el Exacto. tiempo, de Sí. transmutar bueno, la transmutación toma su modelo, la transmutación de la que hablamos siempre en metafísica, ¿no? Toma su modelo de la química, de los alquimistas, ¿no? Claro. Que trataban de transformar literal la mater, la materia, la madre, la materia prima, primera, primordial, a través de experimentos en oro, el famoso transformar el plomo en oro. De eso estamos hablando cuando hablamos de abrazar la sombra, de abrazar nuestro plomo, ¿no? Que sería como lo denso, el plomo lo más pesado, es como lo denso, sutilizarlo, transformarlo en, la energía amorosa es la más sutil, la más liviana, ¿no? El amor. Entonces, ese proceso, por eso se le llama proceso alquímico, porque está inspirado en estos procesos alquímicos en donde había una alteración de la materia literal. Pero nosotros lo hacemos metafísicamente a esto, ¿no? Porque lo que transmutamos son emociones. Hay emociones más densas, lo que hablamos de emociones de baja frecuencia siempre, ¿no? Lo que Claro. es el miedo, el odio, el resentimiento, todas estas cuestiones densas. La idea es sutilizar esas emociones a través de ir transmutándolas, transmutarlas. Decimos transmutar igual diluir en amor, Ujú. para sutilizarlas y transformar todo eso en que en aprendizaje, en néctar de aprendizaje. Cuando yo extraigo de las situaciones el aprendizaje, me quedo con ese néctar y dejo ir lo demás, que es como lo que hablamos siempre del sistema emocional, sistema digestivo, ¿no? Ujú. Esto Claro. de tomo el nutriente, que sería el aprendizaje, y excreto todo lo demás, ¿no? Exacto. Es la manera de, bueno, ir sutilizando nuestro cuerpo energético. Sí, y justamente es eso, ese era como el objetivo, ¿verdad? Primordial de la alquimia, según todos los textos, digamos, referente a eso. O sea, lo físico era solo una demostración, pero el sentido real es eso que dices tú, esa transformación interna, esa transmutación que estamos haciendo constantemente. ¿Sí? Entonces, es bonito porque eso te va haciendo vibrar justamente en esa coherencia, en ese equilibrio, en ese amor, porque amor es igual a equilibrio, yo siempre lo pongo así. Y es justamente una forma también de protección, ¿te fijas? Porque cuando tú vibras en amor, estás en ese estado como neutro, como andrógino, donde estás integrando justamente ambas polaridades, no estás rechazando una ni la otra. Entonces, cuando nos polarizamos, por ejemplo, esas personas que dicen yo soy luz, pero rechazo todo lo que sea sombra, ¿verdad? Rechazo mi sombra interior y rechazo la sombra afuera. Entonces necesito protegerme de los parásitos energéticos, etcétera. Es que estás atrayendo porque te estás polarizando hacia la luz y obviamente vas a atraer ese otro polo para compensar, para tratar de equilibrar. Ahí te vuelves como ese foquito que atrae polillas, ¿verdad?
Desde chico. para, ajá, para poder lograr ese equilibrio, esa compensación. Y también al contrario, si nos vamos a la sombra, estamos atrayendo esa luz. Pero, ¿para qué? Para que se produzca siempre esa unión, ese equilibrio, porque eso es lo que tenemos que entender. No son tiempos para rechazar, no son tiempos para polarizarnos más de lo que estamos, sino que de unión, ¿sí? De lo que estamos hablando aquí. De unión, sí. En unión, no puede haber unión con un otro, ni puede haber unión con el todo, si no hay unión interna. Por eso trabajar tanto el interno, ¿no? Mm. Porque todo lo que queremos ver fuera, todo lo que decimos que queremos ver fuera, si realmente nos consideramos creadores de realidad, creadores de nuestra propia realidad, sabemos, el mago, nosotros que amamos el arquetipo del mago, ¿no? ¿Sí? El mago sabe que el mundo está dentro de él, de sí mismo. El Claro, mundo está dentro de uno mismo. Entonces, si yo quiero ver algo afuera, tengo que crearlo en mi mundo interno primero para después verlo en el mundo exterior, porque no existe tal cosa en realidad. exacto. La Villas. malla. Claro, la maya, la ilusión de Mm. la materia. La ilusión de la materia me muestra a mí cómo estoy yo en mi mundo interno. Por eso cuando hay caos externo, ya sea en mi propia vida o lo que estamos viendo a nivel colectivo, no es ir afuera a corregir o a reclamar. Lo primero que es foco interno y ver cómo estoy contribuyendo a ese caos. Si todos los humanos hiciéramos eso, sería otro. Pero bueno, estamos en perfección, ¿sí? Porque Sí, estamos purgando. Así claro, que todo proceso es perfecto como es a su tiempo, ¿verdad? Y, y se trata de eso, de que poco a poco también nos vamos haciendo responsables justamente de lo que estamos co-creando en todo momento, porque eso diferencia, siento yo mucho, un ser que se está empoderando de uno que está todavía un poco desempoderado. La capacidad de asumir la responsabilidad y dejar de culpar, ¿verdad? Las situaciones externas o al otro, porque como tú dices, o sea, lo externo me sirve como ese espejito, como ese reflejo para transformarme a mí, para mejorarme, para pulirme, para sacar mi mejor versión. Y siento que estos son los mejores tiempos, ¿verdad? Que para sacar nuestra mejor versión con toda esta presión, entre comillas, un poco externa que estamos viendo, esta polarización, bueno, con lo que pasó hace unos años, ya sabemos a qué nos referimos, esta parte global, que yo lo siento como esta presión que te está ayudando a convertirnos en diamante, como el carbón que necesita esa presión para convertirse en diamante. O sea, siento que son los mejores tiempos para eso, para sacar nuestra mejor versión. Siento que este es el momento de que tenemos que ser ese ser virtuoso, o sea, sacar esa parte más virtuosa de nosotros. Fija, ese sí, guerrero, ese mago integradito, así, sí, ¿sentido? sí, me trajiste a Xavier, que lo amamos nosotros, a Xavier Pedro Gallego, cuando él dice que las virtudes son, los, los defectos nuestros son virtudes en potencia. O sea, ese defecto que nosotros traemos, y esto me lleva como a la misión, ¿no? Cuando uno se pregunta cuál es mi misión, dónde, en qué área, dónde cumplir la misión, cómo, de qué manera, y nos hacemos las 10.000 preguntas, ese defecto que uno trajo para trabajar justamente en esta encarnación, la trascendencia de ese defecto o la corrección, pero en un sentido amoroso, ¿no? En la transmutación de ese defecto te lleva a poder operar en ese campo. Es como, a ver, nosotros hablábamos de cuando nosotros nos acompañamos a nosotros mismos a liberarnos como los seres que somos, ¿no? Eh, a, a- a permitirnos ser en autenticidad, ¿sí? Y justamente nosotros hoy como terapeutas, vos en tu trabajo, yo en el mío, acompañamos a personas a que se permitan ser en autenticidad. Pero porque nosotros fuimos los primeros que nos ocultamos, nos daba vergüenza ser quienes éramos, acallamos nuestra propia voz.
Claro, no mostramos nuestros dones, no los compartíamos, ¿no? Y pudimos hacer de ese defecto, ¿no? Trascenderlo y permitirnos la autenticidad, y hoy nos dedicamos a acompañar a otros a que tomen ese lugar de autenticidad. claro, exacto. O sea, eh, nace de la experiencia, ¿verdad? De todo de ese camino que recorrimos y justamente siento yo que eso es lo que produce más transformación en los otros, o sea, en los seres que llegan a ti. Eso es lo que produce finalmente la transformación, esa vibración que has integrado ayuda más que lo que transmite al otro con palabras, ¿verdad? Eso es lo que ayuda a ir moviendo la energía y ir, digamos, transformando la vida del otro ser, ¿verdad? Para que crezca en ese sentido. Sí, sí, sí. Sí, lo que hablábamos hoy de que la emanación es como más, tiene mucho más peso o más voltaje en términos de frecuencia que hablar, ¿no? Ese es el camino, ¿verdad? Que también les proponemos hoy en este video, que es, digamos, el ir integrando, el ir encontrando ese equilibrio interno en estos tiempos tan movidos que ya no necesitan seguir batallando contra lo externo, porque si no estaríamos alimentando más a esa polarización y al contrario, tenemos que ser responsables, primero que todo, de ir encontrando ese punto medio, ese camino medio, como lo han transmitido todos los grandes sabios, Buda, Jesús, etcétera. Todos han hablado de ese camino del corazón, que es el punto medio. Sí, sí, totalmente. Nosotros em, creo que en 2018 conectamos, no me acuerdo, bueno, pero han sido todos estos años en que vemos que en la situación que nosotros estábamos en ese momento, vemos que ahora hay como toda una oleada de personas que están atravesando ese momento que nosotros también atravesamos, y por eso la propuesta también de acompañar a estas personas, ¿no? Porque es como si nuestra experiencia sirve de algo, ¿no? Para ser compartida. Esto de haber trascendido, como decimos siempre, 5 minutos antes que algo, para poder, nosotros hemos tenido también nuestros referentes que nos han guiado, porque ya lo habían atravesado. Es como que así es como nos vamos nutriendo unos a otros como humanidad, ¿no? Exacto. Sí, de esa forma vamos, como tú dices, nutriendo, propulsándonos de esa forma y vamos avanzando. De eso se trata. ¿Sí? Sí, acompañándonos. Claro, y eso es como lo que se viene, ¿verdad? El futuro, o sea, la cooperación. Aquí tenemos Maga Cristal, ¿sí? El King de Laura, la firma galáctica, ¿sí? Yo, caminante del cielo, resonante rojo, una maga y un Jedi, por así decirlo. Entonces, claro, de eso se trata, ¿verdad? Ir cooperando, porque eso es lo que hace que nos fortalezcamos, nos complementamos también y vamos volviéndonos más fuerte, ¿verdad? Como la noósfera que llama Argüelles, ese estado que viene para el planeta, esa mente colectiva que tiene que empezar a descargarse de esta rejilla, ¿verdad? Y siento que, bueno, estamos en el año en que tenemos que empezar a entrar con todo a descargar ese banco de datos para el planeta. ¿Cómo lo ves eso, Moni? Sí, sí, totalmente. Y mientras lo decías, me venía esto de que para poder conectarnos a esta información nueva, a todo lo nuevo, no podemos hacerlo sin soltar lo viejo. Parece tan obvio lo que estoy Mm, diciendo, pero realmente no somos conscientes de la magnitud de programación que portamos. Por eso esto es un camino que cuando lo iniciamos es un camino que, bueno, nos lleva un camino en espiral, ¿no? Que es claro, como, a mí me gusta verlo como
el fractal de la espiral de la vida, ¿no? La espiral cuántica ascendente evolutiva que te lleva a ir siguiendo ese camino espiral en donde nos vamos liberando de lo que no somos, liberando de programaciones, liberando de lo viejo. Porque, digamos, como decías, la noósfera y todas las dispensaciones nuevas que ya están disponibles para el humano que esté en la frecuencia de poder jalarlo y hacerlo carne, encarnarlo, Claro. tocar la materia con eso, no podemos hacerlo sin antes vaciarnos de lo viejo, ¿no? Nosotros como humanos nos apegamos, gran código, ¿no? El apego. Otro Sí, vivo entero para hablar del apego. total. Una hora entera para hablar de apego, porque es como, ¿no? El apego, lo ha trabajado Buda de una manera gloriosa, pero nosotros nos aferramos a lo viejo, nos apegamos a lo viejo por este miedo que vos hablabas antes, que es el que nos lleva al control como una forma de afrontar ese miedo. Sí, totalmente. Eso nos permite em, soltar como la copa, ¿verdad? El vaso que está, digamos, lleno de agua y tú le sigues echando y se sigue derramando porque ya no puede entrar nada nuevo. Entonces, obviamente necesitamos, es muy importante lo que dices tú, vaciarnos de todo eso, ya sean creencias, emociones que estén ahí reprimidas, que necesiten salir, toda esa domesticación que te limite en la expansión de tu conciencia, ¿verdad? Vaciar ese vasito para que obviamente vaya entrando lo nuevo y eso incluye lo que tú dices, que es clave, el desapego, ¿verdad? O sea, eso es vital. Sí, vos dijiste algo de soltar la piel, la vieja piel, ¿no? Como la Ajá. serpiente, que es el símbolo de la transformación. Esto de soltar la vieja piel es lo mismo que decir vaciar la copa, ¿no? Ujú, exacto. Ese poder de em, comprender que estamos soltando una versión vieja nuestra. No la estamos juzgando, ni criticando, ni, digamos, nos permitió, como decimos siempre del ego, la personalidad ego que vos nombrabas, nos permitió sobrevivir hasta aquí. Pero estas dispensaciones nuevas que ya están disponibles, esta energía nueva, nos permite pasar de sobrevivir a vivir. O Vivir. sea, vivir, que es lo que hablábamos del tiempo arte, ¿no? Esto Mm. que nos traen los mayas galácticos amados, ¿no? Esto de vivir en esta espiral cósmica de tiempo-arte, de estar fluyendo, de estar en gozo, de estar en gracia, de estar en disfrute, de estar, que es la energía desde la cual podemos manifestar realmente lo que queramos. Sí, muy cierto. Eso es básicamente, como tú dices, estar en esa sintonía, ¿verdad? Vendría siendo esa sintonía también de cuarta dimensión, esa sintonía cúbica ya de que hablan también incluso, por ejemplo, Neville Goddard, que ha estado tan de moda con la ley de asunción, todo este tema. Y él habla también ¿Sí? mucho de la cuarta dimensión, ¿verdad? De todo que hablan los mayas galácticos, de esta espiral, de estar en esta nueva frecuencia que también va radializando tu conciencia, o sea, ya no es tu conciencia una conciencia tan lineal, ¿verdad? Sino que vas expandiéndote, vas evolucionando. Siento que también es el próximo estado evolutivo al que nos dirigimos como humanidad, ¿verdad? A poder Ujú. percibir no solo el tiempo como una simultaneidad, sino que también esa capacidad de manifestar, como tú dices, o sea, manifestar de forma mucho más eh, amorosa, ¿sí? Y mucho más rápida, todo ese mundo que estás vibrando también, porque es una vibración muy armónica, o sea, y todo lo que manifiestes ahí obviamente va a estar en equilibrio. ¿Sí? Total, con uno mismo y con el todo. Claro. Entonces ahí es como sintonizarse con esa espiral, es estar alineado a la fuerza cósmica, o sea, a la fuerza que mueve el universo. Es como estar alineado con la fuerza más poderosa que existe.
claro, exacto, exacto. Entonces, em, me llegaba ahora justo el código, ¿verdad? El código de este nuevo tiempo del sincronario maya, el 1320, que si lo ¿sí? reducimos a 33, ¿verdad? La frecuencia del amor incondicional, a todo lo que hemos estado hablando en este video, o Todo lo sea, que estuvimos hablando. todo se resume justo a esta energía. Em, Esta energía que representa el equilibrio, esta energía arturiana también que tiene que ver mucho con la frecuencia arturiana, la energía violeta, como el fondo acá atrás, el color violeta, que representa justamente esa unión que, que da paso a esa integridad, a ese equilibrio que va transformando tu realidad en una realidad mucho más armónica. Total. Ay, armónica es la palabra. Sí, Armonía. O armonía. sea, eso es lo que está disponible en la malla, que tanto hablamos. Lo nuevo, lo disponible nuevo en la malla, en el planeta. Los códigos armónicos ya están disponibles. Nosotros tenemos que subir en frecuencia para poder hacer match vibracional Exacto. con esa energía. No van a no, no pueden bajar solos. O sea, como decimos siempre, la quinta dimensión o la nueva tierra, pongámosle el nombre que queramos, solamente puede plasmarse en la materia a través nuestro. ¿En forma de qué? En forma de nuevos modos de vivir, de nuevos modos de vincularnos con los otros, nuevos modos de sentir, nuevos modos de expresarnos, comunicar, son nuevos modos Claro, acorde con nuestra autenticidad, con quienes realmente somos. Ya no va más el sacrificio, no va más esto de tener que oprimir quién soy para poder lograr no sé qué y toda esta mm, cuestión, ¿no? Las máscaras, el baile de las máscaras se terminó, claro, se terminó. claro, totalmente. Toda esa programación un poco de esclavitud, ¿verdad? Que había en este antiguo sistema, todo eso se está viendo con fuerza cómo está cambiando, ¿verdad? Está quedando atrás, se está viendo esa energía que está quedando muy obsoleta y se está vislumbrando lo nuevo ya. Y, y bueno, desde mi experiencia también siento que para dar ese salto también hacia lo nuevo, porque igual es como que estamos vislumbrando lo nuevo, pero todavía a veces estamos como un poco ahí en el aire. Entonces Ujú. siento que ese plus también nos lo puede aportar justamente toda la sabiduría de nuestros ancestros, todo aquello que ellos vivieron en esos caminos que no son solo mentales o filosóficos, sino que lo integraron nuestros ancestros, todo ese estilo de vida y que siento que es la pieza que le falta al rompecabezas en estos tiempos, integrar esa sabiduría para, plum, como lo hemos estado hablando, esa integración, ¿verdad? Para poder dar el salto cuántico, por así decirlo, término actual. Totalmente. Sí, sí, sí. Por eso todos estos años recuperación de la sabiduría ancestral, de restauración de los códigos ancestrales, ha sido todos quienes hemos eh, empezado en este camino, nos hemos encontrado primero con, bueno, lo familiar, ¿no? Trascender como el trauma infantil, lo familiar y rápidamente pasamos al árbol genealógico. Ujú, Rápidamente pasamos a nuestros ancestros, ¿no? Cuando conectamos con nuestro árbol genealógico, ese árbol está conectado con lo ancestral, digamos, primigenio. exacto, exacto, Entonces es como rápidamente hemos pasado que estas son las cosas, ¿no? Por ahí que nos hemos acompañado y compartido, hemos pasado como a comprender cómo esa sabiduría ancestral ha sido oprimida por razones, ¿no? No ha sido inocente. Es una sabiduría que nos ha sido ocultada o negada o, bueno, oprimida justamente para mantenernos bajo control, ¿no? Entonces recuperar esa sabiduría es importante. No para plasmarla idéntica a esos exacto, tiempos. eso es importante. Estábamos pensando en telepatía. Sí, sí, sí. Claro, es para tomarla hoy, ¿no? Y actualizarla con cómo está la frecuencia de la Tierra en este momento Ah, y a la vez fundirla con la tecnología, que también ha sido como una sombra negada, ¿no? No, la claro, tecnología no, volvamos a lo ancestral. Eso es polarizarse nuevamente. claro.
exacto. es tomar tecnología porque realmente es algo que nos marca en este tiempo, pero desde los códigos ancestrales que eran súper respetuosos con la tierra, con Gaia. Claro. Me hace recordar a la sabiduría de los nativos americanos, por ejemplo, que eran tan respetuosos con la naturaleza que, por ejemplo, cuando necesitaban alimento, necesitaban cazar, le pedían permiso, obviamente, al espíritu del animal antes de sacrificarlo, le agradecían y ocupaban todo casi del animal, o sea, la carne que consumían, la piel para hacer sus vestidos y sus tiendas, em, los huesos incluso a veces como instrumentos musicales. Y bueno, por eso mismo también vivían tan en armonía con la naturaleza y no les sucedían, por ejemplo, ataques de animales. ¿Por qué? Porque la naturaleza les retribuía ese respeto que ellos le brindaban. Y era como que eran muy respetuosos, o sea, se veía, su percepción era como verse iguales a todos los seres, o sea, no superior. Y eso siento que ha pasado con el humano actual, se ha desconectado un poco por creerse superior al resto de la creación. ¿Te fijas? Totalmente. Esto del hombre ponerse en el centro, ¿no? Y en Exacto. depredación. Y en realidad estamos también aprendiendo como humanos a que somos parte de un todo y el respeto hacia ese todo, que a la vez en esta misma espiral respetamos al todo, el todo nos respeta y vivimos en armonía. Esta honra que decís vos a los animales, ¿no? La honra que se cazaba por supervivencia, Claro. realmente por supervivencia, no por deporte, como hemos llegado, que lo Mm. digo y no, o sea, lo digo pero no me lo creo, es como, ¿cómo puede ser, no? Claro, No lo puedo, o el tema de industria, ¿no? De transformarlo en una, es como que es fuerte y lo estamos de a poco desintegrando esa malla y esa malla mm, en términos de ilusión, lo estamos como viendo más allá. Fíjate que hace, no sé, 10 años o 20 años éramos tres vegetarianos. Nada, estoy exagerando, pero éramos muy pocos mm, y, y bueno, ahora no hay una carta en un restaurante que no tenga. Antes teníamos que ir con el tupper, con la comidita a todos los lugares porque era como raro, pero la conciencia que va despertando a nivel colectivo, bueno, hoy el movimiento vegano, o, no digo que esté bien o esté mal, no lo digo en términos de, correcto, incorrecto, bien o mal, digo que hay movimientos distintos, que antes era todo homogéneo, bueno, hay que comer esto y hay que comer esto. Y ahora claro, estamos teniendo tolerancia a otros tipos de vida, otros tipos de alimentación, otros tipos de. Entonces, esa apertura es lo que hace el no juicio y el trascender la dualidad, poder aceptar que hay otro que pueda vivir de otra manera y no sentirme amenazado por eso. claro, exacto. Y siento que todo va en la línea del equilibrio, ¿verdad? Todo va en la línea de buscar ese punto medio de aceptación, de tolerancia, ¿verdad? Que eso es lo que necesita finalmente el planeta y la humanidad para poder avanzar. Y ese respeto, porque a mayor conciencia, ¿verdad? Mayor respeto por los procesos de cada quien, o sea, por las elecciones también de cada quien. Entonces, eso es clave para poder continuar creciendo, según mi punto de vista, ¿verdad? Coincido totalmente. Bien, entonces, bellas almas, vamos a ir dejando hasta aquí, digamos, la charla de hoy. Espero que la hayan disfrutado. Si gustan, pueden repasarla porque hemos tocado hartos puntos importantes en ella. Pueden tener una agendita con un lapicito e ir apuntando aquellos conceptos que más le llamaron la atención. Y, y bueno, algo que decir, hermanita, antes de ir finalizando este videito. Un placer estar acá, compartir este espacio y bueno, nos vemos en una próxima charla. Claro que sí, estaremos ahí teniendo más charlas más adelante para que sigamos compartiendo porque es muy enriquecedor, ¿verdad? Y nos vamos nutriendo.
y también vamos entregando eso a quienes nos están viendo y se pueden ellos también ir transformando, ¿verdad? Al estar en contacto también con nuestra energía. Sí, son tiempos de compartirnos, son tiempos de Exacto. compartirnos entre todos. Ese es mi sentir. Sí, sí, comparto y coincido totalmente contigo. Hermanitas, es que, bueno, vamos despidiendo este videíto, un video distinto. Y bueno, les dejamos un abrazo grande a todos y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.